Mi madre expiró esta alborada, y me encuentro sin destino ni cobijo. Las palabras, apenas un suspiro de resignación, emergieron de los labios de la niña con la gravedad de una sentencia irrevocable. Ante la desolación de aquella afirmación, la anciana, cuya presencia emanaba una sabiduría forjada en innumerables amaneceres y el peso de una vida de silencios, no articuló sonido alguno. Su gesto fue, en cambio, de una elocuencia conmovedora. Simplemente extendió una mano huesuda y callosa, una extremidad que el tiempo había cincelado con surcos profundos, pero que irradiaba una inesperada promesa de consuelo. No ostentaba fortuna, la primavera de su vida había quedado atrás hacía mucho, y su semblante no poseía la lozanía de la juventud. Su ropa, aunque inmaculada, era austera, sus movimientos pausados, cada ademán cargado de una quietud que solo los años confieren. No obstante, esa joven desvalida, cuya existencia pendía de un frágil hilo en un mundo que parecía haberla olvidado, encontraría en ella, con el discurrir de los días, un vínculo más perdurable y arraigado que el mero lazo consanguíneo. Descubriría un verdadero santuario, un lugar sagrado al que, por primera vez en mucho tiempo, podría llamar hogar sin temor a que el viento se lo arrebatara. Su alma, hasta entonces errante y desprovista de anclas, hallaría por fin un remanso donde echar raíces profundas. Bienvenidos a Grietas en el Corazón, el rincón donde las historias más conmovedoras encuentran su voz y resuenan en el alma. Si esta narración cala hondo en su espíritu y les conmueve profundamente, les invitamos encarecidamente a suscribirse a nuestro canal y a obsequiarnos con un me gusta, un simple gesto que nos indica que estamos conectando con sus emociones más puras. Compartan en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Es nuestro deseo ferviente conocer qué parajes del orbe todavía depositan su fe en el poder inquebrantable de la bondad humana y la compasión. Qué rincones del mundo conservan la certeza de que un acto de generosidad puede cambiar destinos. Anhelamos identificar esos enclaves donde la generosidad sigue siendo un faro, disipando la penumbra con su cálido resplandor, recordándonos que los gestos desinteresados poseen una fuerza transformadora inmensurable en la travesía de la vida, y que la esperanza, como una semilla, siempre encuentra un suelo donde germinar. La terminal ferroviaria de San León carecía de identificación visible. El rótulo, que en algún tiempo debió anunciar su nombre con orgullo, había sido borrado por la inclemencia de las lluvias torrenciales y el lento, pero inexorable, paso de las estaciones, que corroían la pintura hasta dejarla apenas un fantasma desvaído sobre la madera. En aquel paraje olvidado, nadie se tomaba ya la molestia de inquirir sobre el destino o la procedencia de los convoyes que surcaban las vías. Simplemente llegaban, a veces detenían su marcha por un breve instante con un estruendo metálico y un silbido de vapor, para luego reanudar su viaje hacia horizontes desconocidos, sin dejar más rastro que el vaho de sus máquinas y el eco de su traqueteo. Pero la historia de esa mañana no seguiría el curso habitual del olvido y la indiferencia. Aquella mañana en particular, una bruma densa y persistente cubría el andén, envolviéndolo en un sudario de humedad y misterio, como si una sábana de etéreo lino hubiera sido extendida con una delicadeza casi reverencial por manos invisibles. Los adoquines, pulidos y oscurecidos por la perpetua humedad, brillaban con un tenue reflejo bajo la pálida luz del alba, y entre la penumbra, una única silueta se erigía con una nitidez desgarradora, la figura menuda de una niña solitaria. Estaba sentada sobre un banco de hierro forjado, corroído por el óxido que el tiempo y la intemperie habían grabado en su superficie. Sus pequeños pies, descalzos y polvorientos, asomaban por debajo de un vestido de tela áspera, demasiado corto para su edad, cuyos remiendos, burdos y evidentes, delataban una mano inexperta en el arte de la costura. Sobre sus rodillas reposaba una maleta de lona color ceniza, descolorida y gastada, un testigo mudo de innumerables trayectos.
Del hombro le colgaban, como un extraño e inerte apéndice, unas botas de mujer, de talla desproporcionada para ella, suspendidas como si fueran el vestigio tangible de una persona de mayor envergadura, el recuerdo de un paso ajeno y ausente. Su rostro no mostraba lágrimas, no buscaba contacto visual con nadie. Permanecía con la espalda insólitamente recta para su edad y la mirada fijada en la extensión monótona de las vías. Parecía aguardar, con una quietud casi sobrenatural, que los mismos rieles le dictaran el rumbo a seguir, que el acero le ofreciera una dirección en su incipiente y desamparada existencia, como si en el hierro frío y las traviesas pudiera encontrar la respuesta a su orfandad. Había arribado en el convoy de las 706, desembarcada por un revisor que, sin formular cuestionamiento alguno sobre su origen o destino, simplemente la auxilió a descender del escalón y pisar el andén con un susurro en francés, pronunciado con un marcado acento extranjero. Belga, espere ici, que el cum vendrá, una frase enigmática que se disolvió en el aire junto al vaho de la locomotora. No obstante, nadie llegó para reclamarla. Las horas se escurrieron con una lentitud desesperante, mientras el viento, ese constante compañero de los parajes desolados, no cesaba su soplo. A ratos se manifestaba con una caricia suave y melancólica, casi imperceptible, que apenas agitaba el polvo del andén. A ratos, sin embargo, arremetía con un silbido agudo y penetrante, colándose entre los postes de telégrafo y las ranuras de la estación, como un lamento ancestral que se negaba a desaparecer. El tiempo se extendía como una sábana interminable, y la niña, inmóvil en su banco, era un punto estático en la vastedad grisácea de la mañana. Una mujer con una cesta repleta de panes frescos pasó cerca, lanzándole una mirada fugaz y escrutadora, un atisbo de curiosidad mezclado con el temor a lo desconocido. Después, un hombre tocado con un sombrero de ala ancha la evitó con un desvío marcado en su trayecto, como si la joven figura solitaria fuera una aparición espectral, un eco de tragedias pasadas que prefería no confrontar. Una pareja de ancianos, con el paso pausado de quienes han compartido una vida, la rodeó sin detenerse. Luego, un perro vagabundo, de pelaje hirsuto y mirada cautelosa, se aproximó brevemente, husmeó el aire y siguió su camino. Dos niños, inmersos en sus juegos, corrieron sin percatarse de su presencia, ajenos a la desolación que emanaba de la pequeña figura. Nadie, absolutamente nadie, se detuvo a ofrecer una palabra de consuelo, una pregunta, un simple gesto de reconocimiento. La indiferencia, más fría que el viento matinal, se cernía sobre ella como un velo invisible. Desde una residencia de tejado cubierto de musgo, erigida al otro lado del campo, una cortina se agitó ligeramente, revelando una presencia observadora. Madame Clembert, una mujer de cabellos plateados, estaba enfrascada en su bordado, aprovechando la luz que se filtraba a contraluz por la ventana. En un instante, alzó la vista de su labor. A pesar de sus muchos años, sus ojos conservaban una agudeza asombrosa, la precisión de quien ha dedicado su existencia a escudriñar los detalles más ínfimos, a percibir aquello que para la mayoría pasa desapercibido. Su figura era menuda, casi frágil, pero su cabello blanco, recogido en un moño firme y pulcro, y sus manos, aunque surcadas por las arrugas del tiempo, mostraban una solidez inquebrantable, una dignidad silenciosa, tejida con la resiliencia de innumerables inviernos superados, la envolvía como un aura invisible. Dejó la aguja con delicadeza sobre la mesa de madera, se colocó su chal de lana, gastado pero cálido, y caminó con paso medido y reflexivo hasta el portón. No formuló preguntas al aire, solo observó el panorama con atención. La niña seguía allí, inmutable, como si se hubiera fusionado con el mobiliario del olvido, una parte inamovible del paisaje desolado de la estación. El reloj de la estación, un artefacto antiguo con esfera descolorida, marcaba las 2 en punto, su tic-tac solitario el único compás audible en la vasta quietud del mediodía.
No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas N.L. Corazón y no te pierdas ningún relato. Clemons cruzó la extensión de campo que la separaba de la estación con un andar decidido, cada paso firme sobre la tierra húmeda. El viento, que antes había silbado con insistencia, ahora le levantaba la falda con un soplo juguetón, pero ella no apresuró el paso. Conservó la calma y la cadencia que el tiempo le había enseñado. Al alcanzar el banco de hierro, se detuvo con una distancia respetuosa frente a la niña, sin invadir su espacio personal, permitiendo que la joven figura mantuviera su quietud. La observó con una curiosidad silenciosa, una atención que no era invasiva, sino contemplativa. La niña, por su parte, no desvió la mirada de las vías férreas, como si el destino de su vida estuviera grabado en el metal. «¿Estás aguardando a alguien?», inquirió Clemons, su voz un susurro suave y aterciopelado que parecía disolver la tensión del aire. La niña giró la cabeza con lentitud, sus ojos grandes y oscuros se posaron en la anciana. Su expresión no reflejaba temor, ni tampoco esperanza. Era algo más profundo, una resignación sin estridencias, una aceptación tranquila de un destino incierto. «Mi madre falleció en el tren», articuló con una voz exenta de temblor, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de la declaración. Clemons asintió con un movimiento pausado de cabeza, no como quien se escandaliza ante la tragedia, sino como quien comprende la esencia de la pérdida, quien ha transitado por caminos de dolor y reconoce la huella ajena. «¿Cómo te llamas?», prosiguió la anciana, manteniendo el tono gentil. «Elodie», respondió la niña, bajando la mirada por primera vez, un gesto de pudor o quizás de indefensión. «Ven conmigo, Elodie», invitó la señora, y extendió de nuevo aquella mano arrugada, la misma que había ofrecido en su primer encuentro, ahora cargada de una nueva promesa. La niña vaciló por un instante, sus ojos buscando una última vez la promesa o la amenaza en las vías del tren, como si esperara una señal. Luego, con una decisión que sorprendió por su ligereza, tomó la mano ofrecida. Su palma era pequeña, sucia, con uñas mordidas por la ansiedad o el descuido. La maleta que había estado aferrada a sus rodillas pesaba poco. Clemons la tomó sin dificultad, sintiendo el escaso contenido, el vacío de una vida reducida a unos pocos objetos. Caminaron en silencio de regreso a la casa, la quietud del campo envolviéndolas. El terreno, cubierto de tréboles bajos y ortigas, se extendía a su alrededor, un manto verde bajo el cielo incierto. El portón de hierro, un viejo guardián, rechinó con un lamento familiar al abrirse, y un gato, de pelaje gris y movimientos ágiles, se deslizó sigilosamente entre los pies de ambas figuras antes de desaparecer en la penumbra del interior. El ambiente dentro de la vivienda era un mosaico de aromas: lavanda seca, que evocaba jardines lejanos, madera añeja, testigo de incontables años, y el más reconfortante de todos, el perfume cálido y envolvente del pan recién horneado, un aroma a hogar. «¿Puedes dejar tus pertenencias aquí?», inquirió Clemons, señalando un banco de roble pulido por el uso, ubicado en el vestíbulo. Elodie obedeció con un movimiento rápido, como un autómata. «¿Tienes apetito?», preguntó la anciana, notando el temblor casi imperceptible en la postura de la niña. Elodie dudó un momento, su mirada fija en el suelo, antes de asentir con un leve movimiento de cabeza. «Ven a la cocina», la invitó Clemons, guiándola hacia el corazón de la casa. La cocina, aunque de dimensiones modestas, era un santuario de calidez. Una olla de hierro fundido humeaba sobre la estufa, desprendiendo un aroma reconfortante. Clemons sirvió una generosa taza de sopa caliente, el vapor ascendiendo en espirales, y la colocó con cuidado frente a Elodie. Junto a ella, un trozo de pan crujiente con mantequilla fresca. La niña no formuló pregunta alguna, no manifestó objeción. Simplemente empezó a comer con una lentitud casi ritual, sin prisa, como si el universo entero pudiera desmoronarse si ella se apresuraba.
Cada cucharada era un acto de fe, una pausa en la vorágine de su reciente tragedia. Clemens la observó desde el otro extremo de la mesa de madera, no con juicio ni escrutinio, sino con una especie de nostalgia inexplicable, un eco de ausencias pasadas que se reflejaban en la quietud de la pequeña. ¿Y tu progenitor?, preguntó la anciana después de un silencio prolongado, una interrupción sutil en el murmullo de la cuchara. «No tengo», respondió Elodie con la misma llanura de antes. Luego añadió, con un matiz de voz que denotaba una ausencia aún más profunda: «Nunca lo tuve». Clemens asintió de nuevo. «¿Y parientes? Alguien que sepa dónde te encuentras ahora», insistió la anciana, la preocupación apenas velada en su tono. Elodie negó con la cabeza, un gesto definitivo. «Nadie», susurró, y esa palabra fue un abismo de soledad. El reloj de péndulo en el vestíbulo, con su tic-tac grave y constante, dio las 12 en punto, y en el silencio que siguió, el único sonido que se escuchaba era el metálico roce de la cuchara contra el cuenco de cerámica, un compás que marcaba la nueva y extraña convivencia. Clemens se levantó con un movimiento pausado, se dirigió a una alacena antigua y de su interior extrajo una manta cuidadosamente doblada, de lana gruesa y tacto suave. La habitación de los huéspedes está en el piso superior. Está un poco empolvada, lo confieso, pero tiene una ventana con vista al campo. Si deseas pernoctar esta noche, puedes hacerlo». Elodie levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en la anciana, una chispa de pregunta en su profundidad. «¿Solo una noche?», inquirió la niña, como si necesitara una limitación para aceptar la oferta. «Una por vez», respondió la anciana con una voz que era a la vez firme y gentil, sin presiones, dejando la puerta abierta a lo que el destino decidiera. La niña asintió, tomó su maleta y subió las escaleras de madera sin producir el menor ruido, sus pequeños pasos una sombra apenas audible. Clemens no la siguió. Se quedó de pie, contemplando la silla vacía frente a ella, en la mesa de la cocina. Esa silla había pertenecido a su hija, una hija que se había marchado hacía tanto tiempo que el recuerdo ya no dolía con la misma intensidad lacerante, sino que simplemente flotaba en el aire como las partículas de polvo que danzaban en los haces de luz que se colaban por la ventana. Un eco melancólico de un pasado irrecuperable. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas N.L. Corazón y no te pierdas ningún relato. Aquella noche, el viento arremetió con fuerza contra las contraventanas de la casa. Su ulular era un lamento que se colaba por las rendijas, recordándole a Clemens la vastedad del mundo exterior. La anciana preparó para sí una taza de té de hierbas, su aroma balsámico llenando la quietud de la sala, y se sentó a leer un libro con la lámpara de queroseno encendida, cuya luz cálida proyectaba sombras danzantes en las paredes. No subió a verificar si Elodie estaba bien, ni la molestó con preguntas o visitas. Una intuición profunda le decía que no era necesario, que la niña necesitaba su propio espacio para procesar los acontecimientos del día. A medianoche, cuando se levantó para apagar la lámpara y retirarse a sus aposentos, pasó por el vestíbulo. Observó que la maleta de la niña seguía ubicada junto a la puerta principal, tal como la había dejado, un signo de su paso fugaz. Pero un detalle la detuvo. Las botas, esas botas de mujer que Elodie llevaba atadas al hombro, colgaban ahora del pomo de la puerta de entrada, suspendidas como si hubieran tomado la decisión de quedarse por su propia cuenta, una afirmación silenciosa de pertenencia que contrastaba con la incertidumbre del equipaje. Clemens apagó la luz, sumiendo la casa en una penumbra reconfortante. Y por primera vez en muchos años, su hogar no le pareció un espacio vacío y resonante, sino un lugar donde una nueva presencia, sutil pero innegable, comenzaba a tejer hilos de vida. Una sensación tibia, casi olvidada, se extendía por los rincones, una promesa silenciosa de que la soledad podía ser, por fin, desterrada.
La luz del amanecer se filtraba en la habitación de Elodie por una rendija apenas perceptible entre las pesadas cortinas de tela antigua. Era una luz pálida, sin la urgencia de los días normales, como si supiera que no tenía permiso para despertar a nadie, que la quietud del sueño era sagrada en aquel espacio. Elodie abrió los ojos sin sobresalto, sin la brusquedad de un despertar inesperado. No recordaba haber dormido, y sin embargo, una sucesión de imágenes había poblado su descanso. Trenes vacíos que partían sin rumbo, mujeres sin rostro que se desdibujaban en la bruma, un jardín sin puertas que invitaba a la eternidad. Se incorporó lentamente en la cama, su cuerpo notando la dureza del colchón, pero también la limpieza y el orden, un contraste radical con cualquier otro lugar donde hubiera pernoctado. Las paredes de la habitación olían a lino seco y a un tiempo inmemorial, a historias no contadas que se habían impregnado en la cal de los muros. En una esquina, sobre una mesilla de madera, había una lámpara de queroseno con su cristal pulcro y un libro cerrado, sus páginas esperando ser descubiertas. Al lado, un vaso de agua a medio llenar, un detalle simple que denotaba cuidado. La manta que Clemons le había dado la noche anterior aún cubría su cuerpo, bien colocada, como si manos invisibles la hubieran arropado con delicadeza en medio de la noche, un gesto de ternura no explicitado. No se hizo preguntas, simplemente se levantó y caminó descalza hacia la ventana. Al abrirla, el aire fresco y vivificante del campo irrumpió en la habitación sin pedir permiso, llenando cada rincón con su fragancia terrosa y pura. Un gallo cantó a lo lejos, su kikiriki un punto de vida en la vasta quietud matinal. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y plomizas, pero no parecía que fuera a llover. La luz, aunque velada, prometía un día sin precipitaciones. Desde su ventana, Elodie observó el campo extendido, el tejado gris de la estación ferroviaria en la distancia, la silueta de una bicicleta apoyada en una cerca de madera. Todo parecía detenido en el tiempo, en una espera paciente, como si el mundo entero la aguardara para reanudar su marcha, como si su propia existencia fuera el compás que el universo seguía. Descendió descalza por las escaleras de madera, sus pasos tan ligeros que apenas producían sonido, o quizás ella misma había aprendido la sutil habilidad de moverse sin perturbar el silencio de la casa. Al llegar a la cocina, encontró a Clemons sentada junto a la estufa de hierro, absorta en la tarea de pelar manzanas con una navaja pequeña y afilada, sus manos expertas y metódicas. La anciana no levantó la vista de su labor cuando oyó la leve presencia de la niña. «Buenos días», dijo Elodie, su voz un susurro que no era una pregunta, sino una afirmación de su presencia. La señora la miró con un gesto apenas visible de aprobación, una chispa en sus ojos que denotaba reconocimiento. «¿Dormiste bien?», inquirió, y Elodie sintió que la pregunta no era una mera formalidad, sino un genuino interés. «Sí», respondió la niña con una naturalidad que la sorprendió a sí misma. «¿Te gusta la tarta de manzana?», prosiguió Clemons, la pregunta impregnada de una familiaridad que Elodie aún no comprendía del todo. Elodie dudó un instante, su mente procesando la implicación de la pregunta, antes de asentir con un leve movimiento de cabeza. «Entonces tendremos una esta tarde», prometió la anciana, «pero antes hay que ganársela». La niña no preguntó qué significaba aquella enigmática frase. Una parte de ella comprendió que el trabajo era parte de la vida en aquella casa, una forma de merecer lo que se recibía. Minutos más tarde, se encontraba en el jardín trasero, con un canasto de mimbre en sus brazos, recogiendo huevos del gallinero. Las gallinas, de plumaje revuelto y graznido áspero, no eran amables en su trato, pero tampoco crueles. Simplemente cumplían con su propósito, haciendo su trabajo con la misma indiferencia con la que Elodie hacía el suyo. Como ella, como Clemons, cada una en su papel en el gran tapiz de la existencia. «Ten cuidado con la blanca», había advertido la señora con una voz precavida, «esa siempre picotea». La advertencia,
Sin embargo, llegó demasiado tarde. Elodie retiró la mano con un pequeño rasguño en la piel, una fina línea roja que apenas sangraba, pero no emitió queja alguna. Una silenciosa resiliencia comenzaba a aflorar en su espíritu. Más tarde, regó las hortensias, esas flores de pétalos abundantes que adornaban el jardín, aunque el rocío de la mañana las había humedecido y no era del todo necesario. Lo hizo por un impulso de cuidado. Luego, ayudó a la anciana a bajar unas cajas polvorientas del desván, un espacio lleno de sombras y recuerdos. Dentro de una de ellas, Elodie encontró un tesoro olvidado, juguetes viejos de madera y tela, que desprendían un aroma a lavanda y encierro, como si hubieran guardado los secretos de años pasados. Había una muñeca sin ojos, un tren de hojalata con las ruedas oxidadas, una caja de música que ya no giraba, sus melodías silenciadas por el tiempo. ¿Eran tuyos?, preguntó Clemens, cuya sombra se proyectaba larga sobre el suelo del ático, una figura etérea en el polvo suspendido. «De mi hija», respondió la anciana, su voz apenas un susurro. «¿Dónde está?», inquirió Elodie con la curiosidad de la infancia. La señora tardó en responder, como si las palabras le costaran un esfuerzo supremo. Le gustaban los trenes, dijo simplemente, sin añadir nada más, dejando que el silencio llenara el espacio con el peso de la ausencia. El almuerzo fue una comida sencilla, desprovista de lujos, pero abundante en sustento. Sopa de lentejas humeante, pan crujiente con mantequilla fresca y una pera madura, jugosa y dulce. Comieron sin prisas, en la quietud de la cocina, el único sonido el de las cucharas contra el cuenco. Clemens no era de las que hablaban mientras masticaban. Consideraba la comida un acto sagrado que merecía atención plena. Elodie, por su parte, tampoco lo era. El silencio se había vuelto su compañía más fiel. Después del almuerzo, la señora le mostró un cuarto contiguo al suyo, más pequeño, donde guardaba retales de tela de 1000 colores y texturas, frascos repletos de botones antiguos y una miríada de objetos que solo las mujeres con paciencia infinita y manos hábiles sabían utilizar y transformar. «Si vas a residir aquí por más de una jornada», dijo Clemens con una voz práctica, «necesitarás un vestido que no se caiga a pedazos». De un baúl de madera sacó una tela de color azul claro, adornada con pequeños y delicados bordados de margaritas. «Era para mi nieta, pero nunca la tuve», explicó la anciana, y en sus palabras había un eco de melancolía, una aceptación de un futuro que no había sido. Elodie no preguntó por qué. Supo, por el tono de la voz de Clemens y la forma en que sus dedos acariciaron la tela, que la historia detrás de esa ausencia era profunda. Pasaron la tarde cosiendo juntas. Clemens cortaba las telas con precisión, hilvanaba las piezas con manos expertas y murmuraba indicaciones a la niña, su voz una guía suave pero firme. La niña, atenta y observadora, aprendía con rapidez, sus pequeños dedos adaptándose a la aguja y el hilo. De vez en cuando, el reloj de péndulo en el salón resonaba con sus campanadas graves, un recordatorio de que el tiempo seguía su curso, aunque en aquella casa pareciera moverse en una cadencia distinta, más pausada, más íntima, como si el universo se adaptara al ritmo de sus propias vidas. Al caer la noche, la tarta de manzana, cuyo aroma se había extendido por toda la casa, estaba finalmente lista. Su dulzura y calor llenaron el hogar como una promesa cumplida, un augurio de confort y seguridad. Comieron una porción cada una, acompañada de leche tibia. El gato, sigiloso y discreto, se sentó entre ambas, sin mendigar alimento, solo observando la escena con sus ojos felinos, un silencioso testigo de la naciente complicidad. «¿Tú crees en los milagros?», preguntó Elodie de repente, su voz un hilo apenas audible en la quietud de la cocina. Clemens la miró, sus ojos penetrantes. «Creo en los actos pequeños que nadie atestigua», respondió la anciana con convicción. «A veces hacen más que un milagro». La niña asintió, no como quien comprende plenamente la profundidad de la afirmación, sino como quien acepta una verdad tácita,
una enseñanza que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas N.L. Corazón y no te pierdas ningún relato. Esa noche, al ascender a su aposento en el piso superior, Elodie dejó sus botas al pie de la cama, ya no en el pomo de la puerta, sino en un gesto de asentamiento. Enrolló cuidadosamente la ropa sucia, esas prendas gastadas que habían sido su única pertenencia, y las colocó bajo la almohada, como si el simple acto de esconderlas le diera un sentido de orden y privacidad. El vestido azul, con sus margaritas bordadas, colgaba en una percha, aún sin terminar, aguardando los últimos retoques de las hábiles manos de Clemence. Antes de sumergirse en el sueño, con la uña de su dedo, escribió su nombre en la madera de la mesita de noche. Elodie. Lo hizo despacio, con una deliberación que revelaba la importancia de aquel acto, como si grabar su nombre allí la volviera más real, más tangible, una existencia afirmada en un mundo que hasta entonces le había negado un espacio propio. En la habitación contigua, Clemence apagó la lámpara, pero el pensamiento no se disipó con la oscuridad. Se quedó sentada en el borde de su cama, una carta vieja y amarillenta en la mano. La abrió, la volvió a leer por centésima vez, cada palabra un eco de un pasado doloroso pero querido. Luego, con un gesto de determinación, la guardó en un cajón que no había abierto en 20 años, un compartimento de secretos y recuerdos sellados por el tiempo. No sabía con certeza si la niña se quedaría de forma permanente, si aquella presencia efímera echaría raíces en su casa. Pero por primera vez en décadas, la posibilidad de que sí lo hiciera no le infundía temor. Al contrario, una calma inusual, una incipiente esperanza, comenzaba a anidar en su corazón marchito. El tercer día amaneció sin el tañido de campanas lejanas, sin el acostumbrado canto del gallo que anunciaba la alborada, sin la urgencia impuesta por el mundo exterior. El cielo era una sábana plomiza que cubría los tejados de San León con un gris espeso, como si el pueblo entero respirara más lento, sumido en una profunda quietud. Elodie despertó antes de que el reloj del pasillo marcara las 6. No fue por hábito, pues su vida anterior carecía de rutinas estables, sino porque su cuerpo, de manera casi instintiva, se había adaptado al ritmo silencioso y apacible de aquella casa, a la cadencia de la vida que allí se gestaba. Se vistió con el mismo vestido remendado, el azul nuevo aún colgaba inacabado en la percha, aguardando los últimos botones, una metáfora de su propia existencia, aún en proceso de completarse. Se peinó como pudo con los dedos, desenredando los nudos con paciencia, y bajó descalza otra vez, como si los escalones de madera fueran una extensión de su propia piel, un camino conocido y seguro. En la cocina encontró a Clemence sirviendo té negro en una taza de porcelana agrietada, el vapor ascendiendo en una espiral etérea. «No dormiste», dijo Elodie, su voz una afirmación más que una pregunta, notando la quietud inusual en la anciana. Clemence levantó una ceja, un gesto apenas perceptible, pero no negó la observación. «No siempre es necesario», respondió, su voz serena, sugiriendo una sabiduría que trascendía las necesidades del cuerpo. La niña se sentó en silencio, y el gato, con un salto ágil, se acomodó en el banco junto a ella, enroscándose como una bola de lana, un compañero inesperado en la mañana. «Ese tren que me trajo pasa todos los días», comentó Elodie, su mirada perdida en la ventana, evocando la imagen del convoy. Clemence movió la cabeza lentamente. «Cada 2 o 3 días, a veces más, nadie pregunta, nadie espera. Es solo un punto en el horizonte para la mayoría de la gente. ¿Y por qué bajaste aquí?», inquirió la anciana, la pregunta impregnada de una curiosidad genuina. Elodie bajó la mirada, sus ojos fijos en el regazo. «Porque era el último lugar donde mi madre respiró». La frase quedó suspendida en el aire, frágil y diáfana, como una cuerda delgada tendida entre 2 árboles en un bosque sin viento, un puente invisible entre el pasado y el presente.
Y yo no quería alejarme de eso todavía. Clemens asintió. No había lástima en su gesto, solo un reconocimiento profundo de la pena, una comprensión silenciosa que era más reconfortante que 1000 palabras de consuelo. Se levantó, tomó una pequeña cesta de mimbre, tejida con esmero, y la colocó sobre la mesa. «Ven, hoy iremos al mercado», invitó, ofreciendo una nueva distracción, un nuevo propósito para el día. El sendero que conducía al pueblo era de tierra apisonada, un camino rudimentario bordeado de árboles escasos y campos sin labranza, donde la hierba crecía libre y salvaje. Clemens se había cubierto con una capa gruesa de lana para protegerse del relente matinal y un sombrero con velo gris, que ocultaba parte de su rostro, como una reclusa del mundo. Elodie iba a su lado, la cesta de mimbre en el brazo, sus pasos cortos pero firmes, adaptándose al ritmo pausado de la anciana. Al llegar al mercado, las miradas curiosas fueron inevitables. San León era un paraje demasiado pequeño para ignorar la presencia de una cara nueva, y mucho más si esa cara iba acompañada de una mujer que rara vez se comunicaba con alguien. Los cuchicheos, los murmullos de la gente, comenzaron a extenderse como una brisa antes de que llegaran al primer puesto. ¿Quién es la niña?, se preguntaban en voz baja, con una mezcla de sorpresa y juicio. Es hija de algún pariente lejano de la señora Aubert. ¿Será que la anciana ha perdido el juicio en su soledad? Pero Clemens no respondió a ninguno de los saludos camuflados en preguntas o los comentarios velados. Caminaba como siempre, con la espalda recta, la cabeza alta, una dignidad serena que la envolvía como un escudo, deteniéndose solo cuando lo consideraba necesario para observar los productos. En el puesto de Madame Tissot, la verdulera, una mujer de mejillas rojas y voz áspera, Elodie escogió cuidadosamente 3 manzanas de piel brillante y un manojo de perejil fresco. La verdulera le lanzó una mirada penetrante, escrutadora. «Tienes madre, pequeña», afirmó, su tono más una acusación que una pregunta. Elodie dudó un instante, su rostro se contrajo levemente. Luego, con una valentía inesperada, dijo: «Tenía una». Clemens intervino entonces con la voz más firme y decidida que se le había escuchado en años, una autoridad que disipó cualquier duda. «La niña está conmigo», sentenció, sin permitir réplica. Madame Tissot frunció los labios, asintió con un gesto de resignación y cobró el importe sin pronunciar palabra, el mensaje de Clemens claro y rotundo. Cuando se alejaron del puesto, Elodie miró a la anciana, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró. «No lo hice por ti», dijo Clemens, su voz aún seca, pero sus ojos, que se encontraron con los de la niña, decían algo completamente diferente, una promesa de protección que las palabras no podían expresar. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas N.L. Corazón y no te pierdas ningún relato. De regreso en la quietud de la casa, encontraron una carta en el portón, un sobrecín remitente claro, pero con una caligrafía inconfundible, la del párroco del pueblo. Clemens la leyó sin prisa, de pie junto a la alacena de la cocina, sus ojos recorriendo las líneas con una concentración inusual. «¿Qué dice?», preguntó Elodie, sintiendo la tensión en el aire. Clemens dobló el papel. «Que quieren saber tu procedencia, que es inapropiado que una menor sin registro oficial esté bajo mi techo», explicó la anciana, y aunque Elodie no entendió cada palabra legal, comprendió el tono subyacente de amenaza y burocracia. «¿Me van a sacar?», inquirió la niña, sus ojos grandes llenos de una aprensión repentina. «No, mientras yo respire». La respuesta de Clemens fue tan sencilla y elemental como un soplo, pero tan firme e inquebrantable como una raíz profunda que se aferra a la tierra. La niña se quedó inmóvil por unos segundos, asimilando la contundencia de aquellas palabras. Luego, con una determinación renovada, se dirigió al costurero, tomó hilo y aguja, y regresó al vestido azul que aún colgaba de la percha. «Entonces, debo terminar esto», afirmó, su voz pequeña pero resolutiva,
como si en cada puntada estuviera tejiendo su propia permanencia. Esa noche, la lluvia cayó sobre San León. No era una lluvia torrencial, de esas que lavan el mundo con furia, sino una llovizna persistente, fina y constante, que parecía querer limpiar el tejado, el aire, los recuerdos añejos. Elodie se sentó junto a la ventana, su vestido ya listo, impecable y nuevo, peinada con una trenza imperfecta que ella misma se había hecho, y los pies metidos en las botas grandes, aún sin atreverse a usarlas para caminar lejos. Clemence cosía a su lado, arreglando el dobladillo deshilachado de una vieja cortina, el murmullo de la aguja el único sonido que rompía el silencio. «¿Tú también sentiste miedo cuando eras niña?», preguntó Elodie, su voz un susurro en la penumbra. «Sí», respondió la anciana sin levantar la vista de su labor, pero no sabía que era miedo. «Lo llamaba obediencia, y lo superaste», inquirió la niña, con la inocencia de quien cree que los temores son barreras que se derriban. Clemence detuvo la aguja, su mirada perdida en la distancia. Respiró hondo, un suspiro que pareció contener años de experiencia. «No, mi niña. Aprendí a vivir con él, a convivir como con un gato que no se deja tocar, que merodea cerca, pero siempre mantiene una distancia». La lluvia golpeaba el cristal de la ventana con la insistencia de un recuerdo que se negaba a marchar, una melodía melancólica que acompañaba sus reflexiones. «¿Crees que si me quedo, podría ser como tu nieta?». La pregunta fue dicha con tal delicadeza, con una fragilidad tan etérea, que pareció no haber sido pronunciada en absoluto, sino que flotó en el aire como una brizna de esperanza. Clemence la miró, sus ojos grises revelando una profundidad que no se le había visto antes. Por primera vez, no respondió con palabras. En cambio, extendió una mano arrugada, firme y segura, y la colocó sobre la de la niña, un gesto de aceptación que valía más que cualquier afirmación verbal. Elodie no retiró su mano. La mantuvo allí, una pequeña isla de calidez en la quietud de la noche. A medianoche, Clemence descendió sigilosamente a la cocina. El sueño no la había visitado. Su mente, agitada por las implicaciones de la carta del párroco y la pregunta de Elodie, permanecía en vela. Allí, junto a la puerta principal, encontró la maleta de la niña, aún en su sitio, pero esta vez estaba abierta, revelando su escaso contenido. Dentro había una bufanda vieja, deshilachada por el uso, un peine roto, con algunas púas ausentes, un pañuelo de tela fina con un bordado casi desvanecido, y una fotografía rasgada, que mostraba el rostro de una mujer joven con ojos sorprendentemente parecidos a los de Elodie, un vestigio de la madre perdida. Debajo de estos objetos, cuidadosamente guardado entre dos páginas de un cuaderno escolar, había un dibujo infantil. Una casa con dos ventanas que parecían ojos vigilantes, una niña pequeña de pie en la puerta, y a su lado, una señora de cabello blanco y un sombrero gris. El título, escrito con letra temblorosa pero inconfundiblemente infantil, decía: «Mi casa ahora». Clemence volvió a cerrar la maleta con la misma suavidad con la que la había abierto. El tren, según el nuevo calendario del jefe de estación, pasaría en 2 días. Pero en el corazón de la señora Aubert, en la quietud de su alma, ese tren ya no tenía parada. Su destino y el de la niña se había forjado en la quietud de esa casa, lejos de las vías y los horarios. La bruma amaneció de nuevo. No era la niebla densa y opresiva de los días anteriores, sino una capa fina y etérea que flotaba sobre el suelo, como si el mundo aún no hubiera decidido despertarse del todo de su letargo invernal. En la mesa del desayuno, Clemence preparó café para sí misma y leche tibia para Elodie, el vapor ascendiendo suavemente en el aire fresco de la mañana. El pan, que había quedado de la víspera, estaba duro, pero la mantequilla hecha en casa, de un amarillo intenso y cremoso, suavizaba cualquier aspereza, haciendo de cada bocado un pequeño placer. No hablaban mucho al despertar. Ambas se habían habituado a un ritmo de convivencia que no requería palabras tempranas,
una comunicación silenciosa que fluía entre ellas con una naturalidad que asombraba. Clemence cortaba las rebanadas de pan con una precisión metódica, y Elodie pasaba los dedos sobre las grietas del mantel, como quien descifra una historia secreta en un libro en braille. Afuera el gallo había cantado 2 veces, su voz un eco lejano en el campo, pero las gallinas, perezosas, aún no habían bajado del palo. Después del desayuno, Clemence se dirigió a un mueble bajo en la sala, un viejo armario de roble donde guardaba papeles importantes, documentos antiguos, postales descoloridas y cartas que ya no se enviaban, vestigios de un pasado casi olvidado. De su interior sacó un cuaderno negro forrado en tela, con una cinta roja que funcionaba como señalador. «Ven, Elodie», dijo desde el sofá, su voz una invitación solemne. «Quiero mostrarte algo». La niña se acercó con cautela, sus movimientos lentos, sin saber si se trataba de un castigo por alguna falta no percibida o de un juego inesperado. «Este es el libro de familia», explicó Clemence, abriendo el cuaderno en la página marcada por la cinta roja. «Aquí están los nombres de mis padres, mis abuelos, mi marido y mi hija». Había una escritura delicada de tinta azul, ya desvanecida por el tiempo, pero aún legible. Mi hija se llamaba Marianne Aubert. Murió en 1903. No tuvo hijos. Tenía tu edad cuando enfermó. Elodie miró el cuaderno, sus ojos fijos en las palabras y la caligrafía. No preguntó de qué había muerto. Sabía, por instinto, que hay silencios más elocuentes que cualquier causa médica. Clemence pasó la página. Había un espacio en blanco, prístino y sin inscripciones. Aquí debía haber escrito el nombre de su primer hijo. Nunca lo llené. La anciana tomó una pluma antigua, de punta afilada, la hundió con cuidado en un pequeño tintero de porcelana y, con mano temblorosa, pero decidida, escribió con letra pausada y clara: «Elodie, sin apellido». La niña tragó saliva, sus ojos se humedecieron, pero no lloró. La emoción era demasiado profunda para las lágrimas. «El apellido», continuó Clemence, su voz un murmullo sabio, «no se da, se construye. Si decides quedarte, puede ser el mío, pero eso no se fuerza. Se siente». El silencio que siguió fue tan nítido que se podía escuchar el polvo asentarse en el aire. Una quietud que albergaba la inmensidad de una decisión. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas N.L. Corazón y no te pierdas ningún relato. Más tarde, mientras Clemence se enfrascaba en su tejido en la sala, sus agujas rítmicas el único sonido en la quietud de la tarde, Elodie se dirigió al jardín. Recogió flores silvestres de colores vibrantes, ramas secas que el viento había desprendido de los árboles y piedras lisas del borde del arroyo, pulidas por el constante murmullo del agua. Con todos esos elementos, construyó una especie de altar improvisado junto a la cerca de madera, un pequeño santuario en honor a una memoria. Clavó una ramita en el centro y en la punta ató un trozo de tela que había cortado del borde de su vestido viejo, un retazo de su pasado ofrecido al viento. «¿Qué es eso?», preguntó Clemence desde la puerta, su voz una curiosidad suave. «Es para mi madre», respondió Elodie, «para que sepa que no la olvidé». La señora asintió, su mirada fija en el pequeño altar. No se acercó, no hizo falta. Algunas despedidas no necesitan testigos, solo la quietud de un corazón que libera. Ese día, nuevas noticias llegaron por carta. El alcalde del pueblo, con su autoridad impuesta, solicitaba que Clemence se presentara para dar una explicación formal por la presencia de la niña. «Preocupación comunitaria», decía el papel en un lenguaje burocrático, «riesgo de desorden familiar». Clemence arrugó la carta con lentitud, sus dedos apretando el papel con una calma que ocultaba una profunda indignación, y la arrojó al fuego de la chimenea, observando cómo las palabras se convertían en cenizas. «¿Todo está bien?», preguntó Elodie desde la escalera, su voz un hilo de preocupación. «Sí», respondió la anciana, su mirada tranquila. «Nada que no se haya visto antes. Esa noche, la niña no durmió en su cama.
Bajó sigilosamente, sus pies descalzos una sombra en la penumbra, y se acurrucó en la alfombra frente a la chimenea, el gato a su lado, un ovillo de calor y ronroneos. Clemons la encontró allí al amanecer, el cuerpo de la niña envuelto en la manta vieja que antes cubría su silla de costura. En vez de despertarla, se sentó en silencio a mirarla dormir, un torrente de recuerdos inundando su mente. Recordó a Marianne, la forma en que se reía con los ojos cerrados, cómo le gustaban los panecillos recién horneados con azúcar, cómo corría por el campo con un libro en la mano, aunque fingiera no tener miedo a las serpientes que se ocultaban entre la hierba. Recordó también el día en que Marianne dejó de correr, cuando la fiebre la dejó inmóvil y la casa se llenó de médicos de semblante grave, de rezos susurrados y ventanas cerradas para no dejar escapar el último aliento. Nunca hubo más niños en la casa desde entonces, solo el eco del silencio, el murmullo de la costura y el tiempo que se deslizaba como una gota interminable sobre la piedra pulida de la rutina. Pero ahora había una niña durmiendo junto al fuego y un dibujo colgado en la pared, y un vestido azul, símbolo de un nuevo comienzo, colgaba de una silla. Y por primera vez en 20 años, Clemons sintió que estaba escribiendo otra historia, un capítulo distinto en el libro de su vida, donde el final no estaba aún decidido. Por la tarde, Clemons y Elodie fueron juntas al molino, un edificio antiguo de piedra donde el tiempo parecía haberse detenido. El molinero, un hombre corpulento con manos como palas y cejas tupidas como arbustos, las miró con desconfianza, sus ojos escudriñadores. «No sabía que usted tenía nieta, Madame Aubert», comentó, su voz grave. Clemons sonrió muy levemente, un gesto casi imperceptible que era raro en ella. «Tampoco yo», respondió con una honestidad desarmante. De regreso a casa, Elodie preguntó si podían pasar por la estación, un lugar que hasta entonces había evitado. Clemons dudó, un segundo de vacilación antes de acceder. Allí, el jefe de estación, un hombre de rostro curtido y uniforme impecable, les informó que el tren volvería al día siguiente. El mismo convoy que había dejado a la niña en el banco de hierro oxidado, un fantasma del pasado que regresaba. «¿Vas a subir?», preguntó Clemons, su voz desprovista de suavidad, la pregunta directa, sin rodeos. Elodie se quedó mirando las vías por un largo rato, su mirada fija en el acero que se perdía en el horizonte, como si buscara una respuesta en el metal. Luego negó con la cabeza, un gesto lento pero firme. «Ya no tengo a dónde ir», susurró, y en esas palabras había una verdad devastadora. «Tal vez tengas a dónde quedarte», respondió Clemons, y su voz adquirió un tono distinto, una súplica apenas contenida. «Y si ese tren se lleva lo poco que me queda, entonces no lo mires pasar. Quédate conmigo». La niña la miró, sus ojos oscuros penetrantes, luego bajó la vista y en voz casi inaudible, dijo: «No quiero estar de paso». Clemons extendió la mano, la misma que había ofrecido en el andén, la misma que había escrito el nombre de la niña en el libro de familia. La niña la tomó, su pequeña palma anidando en la arrugada de la anciana. Caminaron juntas de regreso al campo, la quietud de la tarde envolviéndolas. El gato las esperaba en la escalera del porche, un centinela silencioso. La tarde caía con lentitud, el cielo parecía suspenderse en una quietud antigua, como si el tiempo mismo esperara para ver qué destino se tejía en aquel momento. Y aunque nada se dijo en voz alta, ambas supieron que al día siguiente, cuando el tren silbara su llegada, no habría nadie en el andén para abordar, solo un banco vacío y una casa con una lámpara encendida, una luz que indicaba permanencia. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas EL Corazón y no te pierdas ningún relato. El tren silbó a las 10 en punto. El sonido llegó primero como un eco lejano, casi imperceptible, luego como un rugido creciente que invadió el valle con su estruendo metálico. En la casa de Clemons, el reloj de péndulo había marcado las 10 en punto.
su grave tic-tac un contrapunto a la algarabía del exterior. Elodie se levantó del banco del jardín y caminó hasta la cerca, descalza, con los cabellos sueltos agitándose con la brisa y los ojos clavados en el horizonte por donde el tren debía aparecer. La señora la observaba desde el porche, sentada con una manta sobre las rodillas, su figura inmóvil en la penumbra. No dijo nada, permitiendo que la niña viviera su propio momento. El tren no se detuvo. Pasó con un estrépito metálico ensordecedor, lanzando una ráfaga de aire que agitó las ramas de los árboles, la falda de la niña y la cinta azul que Clemence había cosido en su vestido nuevo. Elodie no se movió. Solo cerró los ojos cuando el último vagón desapareció tras la curva, el sonido desvaneciéndose en la distancia. Luego se dio media vuelta y caminó de regreso a la casa. Sus pasos eran firmes, silenciosos, cada huella en el polvo una declaración de permanencia. Al llegar a la casa, subió directamente al cuarto y por primera vez colocó su maleta vacía dentro del armario, un gesto simbólico de que su viaje había terminado. Más tarde, ayudó a la señora a desgranar habas en la cocina, sentadas frente a frente. Sus manos trabajaban al mismo ritmo, como si desde siempre hubieran estado sincronizadas, una danza silenciosa de la vida cotidiana. ¿Te decepcionó que no parara?, preguntó Clemence, su voz suave y sin juicio. No, dijo la niña sin levantar la vista de las habas. Me dio alivio. Después del almuerzo, salieron al campo. Clemence llevaba una tijera de podar y una cesta de mimbre. Elodie, por su parte, llevaba una libreta vieja que había encontrado en el desván. Allí, sentada sobre la hierba, empezó a dibujar plantas y flores, copiando los nombres que Clemence murmuraba con la precisión de una boticaria. Lavanda, Artemisa, Saúco, Dedalera. ¿Para qué sirven?, preguntaba Elodie con curiosidad, su voz llena de asombro. Para curar, respondía la anciana. Algunas calman, otras limpian, y unas pocas solo sirven si sabes cuándo usarlas, como las palabras. ¿Y hay alguna para no tener miedo?, inquirió Elodie, su voz un hilo de vulnerabilidad. Clemence pensó un instante, su mirada perdida en el horizonte. No, dijo finalmente, pero hay muchas para no estar sola. A media tarde, regresaron a casa con la cesta llena. En el camino de vuelta, vieron pasar al cartero, un hombre de mediana edad con su bicicleta cargada de sobres y paquetes. Se detuvo al verlas. Señora Aubert, una carta del ayuntamiento, dijo, extendiendo el sobre. Ella tomó el sobre sin abrirlo, lo metió en el bolsillo del delantal y siguió caminando, su rostro impasible. Cuando llegaron a casa, Elodie preparó el té como había aprendido, calentando el agua sin que hirviera demasiado, dejando reposar las hojas secas el tiempo justo para liberar su aroma. Clemence abrió la carta sin apuro, la leyó una vez, luego otra. Sus ojos se detuvieron en una frase: comparecer para justificar la tenencia de menor no registrada. Suspiró. Luego dobló el papel y lo colocó bajo el mantel. ¿Es algo malo?, preguntó Elodie desde la cocina, sintiendo la tensión. Es algo antiguo, respondió Clemence, sus palabras un eco de viejas batallas. Esa noche, mientras preparaban la cena, una sopa espesa y reconfortante, la señora enseñó a la niña cómo cortar zanahorias sin lastimarse, un arte que requería paciencia y precisión. Mantén el pulgar escondido, instruyó Clemence, es la regla de oro, te cortaste muchas veces antes de aprender. Preguntó Elodie, sus ojos fijos en la habilidad de la anciana. Sí, respondió Clemence, un atisbo de sonrisa en sus labios. Pero cada corte enseña algo, y si el corte no sana, inquirió Elodie, una profundidad inesperada en su voz. Clemence se detuvo, su mirada se perdió en la distancia. Pensó en Marianne, en la cuna vacía, en el cuarto cerrado durante años, en las cicatrices que el tiempo no cura. Entonces, dijo, su voz un murmullo, hay que aprender a vivir con la cicatriz. Cenaron en silencio. La sopa estaba espesa y cálida, un bálsamo para el alma. Afuera, la luna asomaba entre nubes desgarradas, proyectando sombras fantasmagóricas en el jardín.
El gato ronroneaba bajo la mesa, un murmullo constante de confort. Antes de subir a dormir, Elodie sacó una hoja de su libreta y escribió algo, sus pequeños dedos aferrando el lápiz con determinación. Luego la dobló cuidadosamente y la dejó sobre la mesa de la cocina. Clemence no la abrió de inmediato. Esperó a que la niña cerrara la puerta de su cuarto, a que la casa volviera a sumirse en la quietud de la noche. Entonces desdobló el papel. Decía en letras grandes, torcidas pero firmes: «Yo también te curo». La señora dejó el papel junto a la taza de té, al lado del cuaderno familiar. Miró por la ventana. El jardín estaba quieto, las sombras largas y danzantes. Y en su pecho, algo que no sabía nombrar se movió lento, como una raíz abriéndose paso bajo tierra, una vida que germinaba de nuevo. No olvides que cada historia que compartimos busca tocar tu espíritu. Suscríbete a Grietas ENL Corazón y no te pierdas ningún relato. Pasaron los años. Elodie creció, su letra cambió, su rostro se alargó, su voz se volvió firme y segura, pero nunca dejó de mirar a Clemence como quien mira su primera palabra, su primer refugio, el ancla de su existencia. Una noche de invierno, Clemence se fue a dormir temprano, el cuerpo cansado, el alma en paz. El fuego crepitaba abajo, la lámpara seguía encendida en la sala, y el cuaderno de Elodie, abierto sobre la mesa, mostraba una página que decía: «Todo lo que fui antes de ella se apagó. Todo lo que seré lleva su nombre». Esa noche, Clemence no despertó. No hubo dolor ni sobresalto, solo un suspiro final que se fue entre las cortinas y una manta que cayó al suelo como una hoja cansada, liberada del árbol. El pueblo entero asistió al entierro, un manto de silencio y respeto cubriendo el campo santo. Las niñas del taller llevaron flores silvestres, sus pequeños ramos una ofrenda de gratitud. El juez envió una carta, un gesto de reconocimiento más allá de la burocracia. Marie leyó en voz alta un poema que hablaba de raíces y de la tierra que nutre. Y Elodie, con un vestido azul, el mismo del tribunal, leyó un párrafo de su diario, su voz clara y firme, llena de una madurez que trascendía su edad. Ella no me parió, pero me nombró. Me hizo mesa, hogar, sopa caliente, abrigo. Me dio un lugar en el mundo, un propósito. Y ahora que no está, yo soy ese lugar para otros. Después, regresó sola a la casa, la puerta crujiendo a su espalda. Encendió el fuego, preparó té, sacó del baúl la caja de música rota y empezó a arreglarla, porque sabía que había cosas que no debían callar para siempre, que la memoria se mantiene viva a través de la acción. Al atardecer, colgó un nuevo cartel en la entrada, sus letras pintadas con esmero. Aquí sigue viviendo Elodie Marianne Esperanza Aubert, heredera del amor que no olvida. Y cuando el viento volvió, como siempre vuelve, no encontró grietas por donde entrar, porque había aprendido a cerrarlas, no con clavos ni con miedo, sino con memoria y con amor, con la sabiduría de una vida vivida con propósito. Esta historia es un testamento al poder de la bondad, la resiliencia y el amor que se construye más allá de los lazos de sangre. Si este relato ha tocado tu corazón y te ha recordado la fuerza de los vínculos inquebrantables, imagina cuántas otras crónicas aún no has descubierto, cuántas voces esperan ser escuchadas. Suscríbete ahora a Grietas ENL Corazón y acompáñanos en cada relato que da voz a los olvidados, fuerza a los callados y esperanza a los que esperan. Aquellos que, como Elodie, encuentran en la generosidad ajena un nuevo comienzo. Porque a veces, una sola historia tiene el poder de cambiarlo todo.